Buenas noches, buenas noches. Ya, regálame un segundo. No, ya. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, creo que solo estoy yo, aún todavía no se han conectado mis Sí, compañeros. sí, démonos unos 10 minuticos y nos volvemos. Y pues yo estoy acá, pero esperemos que vengan Ah, bueno, la profe. mayoría. Ayer estuve mirando la lista de estudiantes y son 18. Entonces, Pero ahora, deben ser de ahora, las dos jornadas sí, creo, no, pero creo o que, de otro. sí, creo que los de la mañana o de otra carrera se unieron a nosotros. Bueno, sin embargo, esperemos, son las 6:05, a las 6:10, 6:12, nos volvemos a conectar. Yo estoy aquí pendiente. Bueno, Bueno, o sea, ¿me salgo de la reunión? No. no, quédate ahí. ¿Sí? No, esperémoslos a ellos. Ah, bueno, profe, vale. Sí, sí, sí.
Buenas noches. Buenas noches. Estamos esperando a sus compañeros. Vale, profe. Solamente hay 4 personas. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, Buenas profe. noches, profe. Pues me parece que vamos a tener que comenzar porque no han sido 4, pero o esperamos un momentico. ¿Ustedes qué opinan? Pues, profe, yo creo que están demorados porque el tráfico está complicado por el clima. Bueno, esperemos, porque es que claro que estamos comenzando, pero esperemos hasta las y cuarto y ahí sí ya con los que estemos, ¿vale? Listo, profe. Bueno.
Bueno, buenas noches. Ahora sí, vamos a comenzar con los que estemos. ¿Cómo me le fue el día de ayer en su nueva presencial allá en la universidad? Bien, profe. Sí. Ah, bueno. Eh, Como creo que nos va a tocar, no sé cómo vamos a manejar esto, que los lunes tengamos presencial y el martes no tengamos clase. Entonces, eso se nos va a reducir muchísimo. Entonces, vamos a tener que trabajar mucho con lo que les dejé el día lunes como lectura, y va a tocar, digamos, mirar una actividad que nos vaya a compensar el día que no tengamos clase, pues por efecto de la presencial que ustedes tienen con el otro docente. ¿Listo? Entonces ahí vamos a mirar, porque si no, si nos agrava la situación, por, porque vamos a perder prácticamente 4 días en un mes. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocarles una diapositiva relacionada con la primera parte que vimos el día lunes, que es la del emprendimiento. Entonces voy a compartir pantalla y vamos comentando sobre la situación. ¿Ya están viendo la presentación, por favor? Sí, señor. Bueno, voy a ampliarla un poquito más. Profe, una Sí, pregunta. sí, claro que sí. Digamos, en cuanto a lo que decías ahorita del tiempo, es decir, o bueno, no sé, así lo entendí de esa forma. Es decir, que el hecho de tener clases presenciales es menos el tiempo que estamos teniendo de clase. No, lo que pasa es que creo que ustedes tienen todos los martes clase presencial, o es que yo me entendí mal. Sí, todos los martes tendríamos clase presencial, pero Exactamente, sí, creería que de todos modos, así vayamos presencial, se tiene que cumplir la misma cantidad de horas. claro, esa es mi idea. Entonces me toca para el día martes dejarle siempre una actividad que vamos a evaluar el día miércoles, porque no hay de otra manera. No, sí, Profe, ¿Sí? pero buenas noches. Yo Buenas creo que noches. hay una situación y es que, bueno, naturalmente son 2 horas virtuales. Los lunes es presencial, tres. pero son 3 horas. Yo Sí, creo que ahí donde se cumple 1 hora, faltaría en la semana siempre 1 hora. sí. Sí, nos tocaría estar las Eh, 3 horas completas sin salir a un momento, o sería por ahí 5 minuticos nada más, para no porque perder, digamos. Uy, profe, es que podría 3 ser horas un de día para completar largo. esa hora. Díganme. Ah, ¿me están escuchando? Sí, profe. Sí. Bueno, pues entonces, pues es decir, es de la única manera que podemos, digamos, encontrarle una actividad a la hora que nos queda faltando, ¿cierto? Entonces siempre va a quedar los días viernes una actividad para el día martes, o el mismo lunes allá en la universidad, dejamos alguna tarea para presentar el miércoles. Sería la situación. Una lectura, análisis, alguna actividad por lo que le estoy contando, por ejemplo, para el día de hoy,
ya ustedes tendrían que tener comenzada la lectura de la carta García, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces hoy no vamos a hacer la relación, la vamos a hacer mañana. Y ahí ya con esa lectura vamos a, digamos, a lograr que la hora que nos vimos ayer, pues quede compensada con esa lectura y con una evaluación de esa lectura, y perdón la redundancia. ¿Sí es claro? Sí, señor. Bueno, Señor. bueno, sigamos porque si no nos quedamos ahí quietecitos y se nos complica la... Bueno, entonces les comentaba el día lunes que lo primero que tenemos que hacer para manejar nuestra creación y desarrollo empresarial es la acción del emprendimiento y a su vez la cultura empresarial. Y dentro de la cultura empresarial vamos a tener la cultura del emprendimiento. ¿Por qué razón para nosotros como creadores de empresa es importante primero el emprendimiento y segundo la cultura empresarial? Porque el emprendimiento es la razón de ser que desde el Estado, desde la universidad y desde la empresa vamos a tratar de fortalecer para que las personas que tengan la posibilidad de crear empresa, a su vez van a ayudar al Estado y a la propia sociedad a crear nuevos empleos. Entendiendo que la situación del desempleo en Colombia pues es bastante complicada y que muchas de las personas que salen a nivel de la universidad no tienen una posibilidad real de entrar a una empresa. Primero porque son bastante, yo diría que una gran cantidad de estudiantes aproximadamente en Colombia, son unos 20.000 estudiantes de todas las carreras que salen egresados. Y no hay en Colombia la cantidad de empresas suficientes para recibir a 20.000 estudiantes que, repito, terminan su formación profesional. Como esa situación es tan complicada y aparte se presentan personas que no han accedido a la universidad, pero que también tienen necesidad de entrar a las empresas, entonces la situación se vuelve más complicada. Esto hace necesario que se busquen mecanismos, que se busquen formas para tratar de lograr compensar de alguna manera esa dificultad en poder crear empresa. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues desde la universidad, desde cátedras como la que en este momento estamos realizando. Entonces, vamos a mirar en qué consiste el emprendimiento y cuál es el perfil del emprendedor. Digamos que el emprendimiento, voy a tratar de agrandarla acá. Sí. El emprendimiento proviene del francés entrepreneur, que significa pionero y se refiere etimológicamente a la capacidad de una persona de realizar un esfuerzo adicional para alcanzar una meta, aunque en la actualidad se limita su uso para referirse a la persona que inicia una nueva empresa o proyecto. O sea, emprendimiento no es más que la capacidad de una persona, esa capacidad que tiene la persona de poder crear una empresa. ¿Y cómo se crea una empresa o un proyecto? Cuando uno se coloca metas en la vida, ¿cierto? Si uno no tiene metas, si uno no tiene unos objetivos, pues es muy difícil que pueda obtener ciertos beneficios y lo más importante, ciertos ingresos que van a, digamos, permitir esa consecución de esos ingresos para tener una vida decente, una vida que le permita en una sociedad poder acceder a todos aquellos productos o servicios que requiere para vivir de una manera cómoda. Una persona que enfrenta el desafío de un nuevo emprendimiento o negocio debe tener una actitud positiva y una gran determinación a enfrentar retos y dificultades. Entramos con la primera palabra,
que se requiere para ser emprendedor y es la actitud. Las características de una persona emprendedora son especialmente ser innovadora, es decir, tener la capacidad de crear una idea nueva y original. Entonces, si uno no tiene esa capacidad, sino que simplemente, digamos, copia o, digamos, desarrolla algo que otra persona en su momento creó, pues es muy posible que nuestra posibilidad de entrar a un mercado nuevo va a ser muy pequeña, muy relativa, en el sentido de que vamos a entrar a competir con alguien que ya tiene experiencia, de pronto que ha accedido a ciertos recursos y que ya tiene su propia empresa con la cual está desarrollando su propia vida y su propia proyección. Entonces, la innovación no es más que esa capacidad personal de crear productos o servicios originales. Es más, no son solamente originales. En algún momento pueden ser innovadores en el sentido de que un producto que ya exista, nosotros lo modificamos de tal manera que posiblemente pueda aparecer un producto nuevo. Tenemos la característica creativa, ¿cierto? Una idea no solamente puede ser interesante, sino si no es novedosa, no llega a ser o a tener resultados óptimos. Entonces es cuando uno en algún momento siempre ha tenido la idea de crear algo, de tener un negocio. Todos en algún momento, pienso yo, hemos tenido esa idea de crear un negocio nuevo, un negocio particular, pero resulta que no tenemos claro qué es lo que queremos. Entonces nos copiamos, entre comillas, de otras personas a quienes les ha ido bien. Entonces, que a la señora Teresita le fue muy bien en la miscelánea, que al señor Pedro le fue muy bien en la panadería, en la venta de productos de fotocopiadoras, y siempre estamos repitiendo lo que los demás ya tienen. Y lo más difícil es que las estamos colocando en lugares en los que ya existen, muy cerca, negocios similares o posiblemente negocios que ya tienen una experiencia, ya tienen una fidelidad por parte de sus clientes, y que es muy difícil que nosotros lleguemos con un producto similar o igual a quitarle esa clientela a esa persona que ya tiene determinada experiencia en el campo de la venta de estos productos. Entonces, ¿qué pasa? Que se debe asumir el riesgo. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la posibilidad de que algo se cumpla o no se cumpla. Y eso es uno de los principales problemas que tenemos todos. El miedo al riesgo. Siempre pensamos, no, yo mejor no me meto en eso porque de pronto me va mal. Y comenzamos a consultar. Y cuando comenzamos a consultar al papá, a la mamá, a los hermanos, a los amigos o a personas que en algún momento pueden decir que no, no se meta en eso porque eso está muy complicado, porque el mercado es muy competitivo y la mayoría de veces, infortunadamente, las personas no apoyan a quienes quieren crear su propia empresa y salir adelante, sino que por el contrario los llenan de miedos. Y esos miedos, pues obviamente, ¿en qué terminan? En que no asumimos el riesgo de saber si nuestra idea realmente podía cumplirse o no podía cumplirse. ¿Por qué? Por el temor a ese riesgo. Otra característica es la de ser perseverante, constante. Si un emprendedor, al primer obstáculo que se le presente, no, digamos, enfrenta, o como se dice en términos coloquiales, se cae para levantarse inmediatamente, pues allí viene el problema, porque nunca va a tener la oportunidad de comprobar que definitivamente su idea sí era la mejor. Entonces, al primer obstáculo, repito,
inmediatamente se arrepiente, comienza a pensar, recuerden lo que les digo, si uno lo piensa muchas veces, más de 2 veces, definitivamente ya no va a poder crear las condiciones para su negocio, o si lo tiene, se arrepiente muy fácilmente y a veces se retira, ¿cierto? Entonces, ¿y uno qué piensa? Lo primero que uno piensa es que cuánto me voy a ganar, ¿cierto? Pero eso no es tan fácil. Un negocio, por rentable, por bueno que sea, necesita como mínimo entre 8 meses y 1 año para comenzar a ver algunos resultados sobre lo que nosotros queremos. Hay otra característica que es la flexibilidad y la adaptabilidad, ¿cierto? Entonces, lo primero que uno tiene que tener es flexibilidad, o sea, estar dispuesto a cambiar. Si uno no cambia, pues es decir, va a tener demasiados problemas. Primero, porque el nivel de competencia va a ser tal que usted a cualquier momento va a decir, yo mejor me retiro, no continúo y prefiero seguir siendo un empleado o buscar un empleo, si no lo tengo, para poder hacerlo sin ninguna presión, porque finalmente a mí me van a cancelar o me van a pagar por algo que yo vaya a hacer. Ahí comienzan las dificultades. Cuando yo, primero, no tengo la perseverancia y segundo, no estoy dispuesto al cambio. Y alguno de ustedes puede pensar, pero pensar en el cambio tan pronto como comienzo, sí, efectivamente. Tan pronto comience, al momento ya debe estar pensando en mejorar el producto, en cambiarlo, en hacerlo, digamos, más competitivo, en términos de que el cliente pueda estar satisfecho, ¿cierto? Y uno tiene que adaptarse a ese mercado, a esos cambios. Uno tiene que focalizarse en crecer, en buscar siempre resultados que le permitan obtener esas ganancias y cumplir con las metas que al comienzo de emprender ese negocio decidió realizar, ¿cierto? Entonces siempre vamos a tener posibilidades de cambiar. Lo importante y lo interesante es que uno lo haga y esté convencido que lo que está haciendo es lo mejor. Y digamos que en un momento determinado, cuando las dificultades aparecen, es el momento de probar su propio carácter, su propia personalidad, para enfrentar esos obstáculos y esos riesgos. Digamos que el emprendimiento ha llevado, se lo comenté el día lunes, a situaciones de carácter económico. ¿Por qué situaciones de carácter económico? Los países miden su crecimiento económico a través de una fórmula económica que se conoce como el PIB, que es el Producto Interno Bruto. En la medida en que un país vende cantidad de cosas, entre comillas, como papas, como fruta, como carros, neveras, qué sé yo, juguetes, frutas, hortalizas, todo eso se suma. Todo lo que se vende se suma en una gran cuenta gigantesca, ¿cierto? Como una lista de mercado. Entonces no es que aparte van los carros, aparte van los electrodomésticos, aparte, no. Todas las ventas se suman. Y cuando se suman a nivel de Estado, todo lo que se vendió en un país, ¿cierto? Se dice que ese es el Producto Interno Bruto. En este momento, por ejemplo, en Colombia, lo que se vendió el año pasado está en el orden de los 235 billones de pesos. Esos 235 billones de pesos se supone que fue lo que el comercio, la producción, la industria y la parte financiera generó como venta. ¿Y eso para qué sirve? Eso sirve para medir, entre comillas, cuántas personas reciben dinero al año. Entonces, como somos 45 millones de personas en Colombia, esas 45 millones de personas
se dividen entre los 231 billones de pesos. Y eso es lo que hipotéticamente cada colombiano recibe anualmente. Entonces, esa fórmula nos lleva ¿a qué? A decir que en Colombia, cada colombiano recibe en promedio 250.000 pesos mensuales, ¿cierto? No es una cifra exacta la que estoy dando en este momento. Digamos que se aproxima 231 billones dividido 50, nos da como 400.000 pesos que supuestamente cada colombiano recibe. Nosotros sabemos perfectamente que eso no es cierto. Y hay personas que reciben 10, 15, 20, 100 millones de pesos y hay personas que ni siquiera reciben un peso para sobrevivir. ¿Sí? Pero la economía ideó esta fórmula para que los gobiernos tengan claro cuánto debe ser el salario mínimo, con lo cual una persona pueda sobrevivir, una persona, no una familia, pueda sobrevivir, medido en términos del PIB. Ese PIB, repito, es la sumatoria de las ventas que se dan en el salario y de alguna manera miden la estabilidad que otorga ese salario definido desde las ventas, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Un emprendedor, cuando trabaja por su cuenta y tiene un negocio propio, ¿cierto? Cuando toma la decisión a tener su propia empresa, está renunciando a un salario. Ya no va a recibir un salario porque no es empleado, ya es propietario, ¿cierto? Y entonces en ese momento está asumiendo el riesgo. ¿Por qué asume el riesgo? Porque puede que usted obtenga más de lo que posiblemente estaba ganando como asalariado o posiblemente no vaya a recibir ni siquiera un 50% de lo que estaba recibiendo como, repito, asalariado. Entonces allí viene el primer momento en el que uno dice, bueno, no me importa, yo quiero tener mi propia empresa, no quiero seguir siendo empleado, no quiero seguir siendo asalariado. Entonces, ¿qué sucede? Que los países han creado pequeños emprendimientos a través de la economía, partiendo de la base al considerar que cada persona tiene la posibilidad de crear empresa y generar demanda, ¿cierto? Y que esa demanda normalmente siempre está por debajo de la oferta. Perdón, por encima de la oferta. O sea, es más lo que necesitan que lo que se ofrece en el mercado. Allí es donde viene la dificultad y lo que también les comenté en algún momento el día lunes. El mercado se mueve por los que ofrecen un producto y por los que lo consumen. Cuando ellos se ponen de acuerdo, establecen un precio. Y eso es lo que finalmente va a generar que una economía crezca o que una economía no sea lo suficientemente fuerte para mantener a una población que requiere de unos ingresos importantes. Dice que la posibilidad de que un empleado o un desempleado se transforme en un empresario, así sea un proyecto más bien pequeño, es una salida importante para la situación de crisis que vive el país. La cultura del emprendimiento es bastante positiva para las distintas sociedades, que se ha demostrado más o menos desde el 2001, en que también, como les conté, la Organización de Naciones Unidas decidió apoyar el emprendimiento como la única manera de lograr que la gente tuviera acceso a un ingreso. ¿Por qué a través del emprendimiento? Porque iban a tener su propia empresa y a su vez iban a colaborar para generar otros empleos
con personas que se requieren para la prestación de ese servicio o para la prestación o para la venta de ese producto. Entonces allí comienza a jugar nuevamente la economía como factor importante desde la demanda y desde la oferta. ¿Cuál es el perfil del emprendedor? Pues el emprendedor como tal es una persona que tiene una idea y quiere llevarla a la práctica, ¿cierto? En eso tenemos la persistencia, ya lo hablamos, el sentido de la innovación, y aparte de ello debe tener habilidad, y esa habilidad significa la creatividad e innovación. Para el día de mañana, escúchenme bien, aparte de la lectura de la Carta García, cada uno de ustedes va a hacer hoy una especie de análisis sobre sí mismo y mañana nos cuenta en 2 minutos, 3 minutos, cuáles son sus habilidades. ¿Usted en qué se considera hábil? Independientemente de la actividad que ustedes consideren que es su fuerte. Voy a decir cualquiera. A mí me gusta cantar, a mí me gusta escribir, a mí me gusta cocinar, a mí me gusta hacer muñecos, a mí me gusta... ¿Qué? ¿En qué es hábil usted? Entonces ustedes mismos van a descubrir y nos van a contar aquí cuál es su habilidad. ¿En qué consiste la habilidad de cada uno de ustedes? ¿Sí es claro lo que les estoy diciendo? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. entonces habilidades para mañana. ¿Listo? Cada uno. Si quieren, tienen una diapositiva con sus habilidades, pueden traerlas en un muñequito, en alguna cosa, o en un escrito, que mire que a mí me felicitaron porque yo escribía muy bien y me dieron un premio en el colegio, o yo cantaba muy bien y entonces en el colegio me hicieron, siempre me llamaban para que cantara, me gustaba escribir, me gusta vender, me gusta tener comunicación con la gente y yo soy muy hábil en la comunicación. A veces a mí me llaman en la empresa porque yo tengo contacto con los compañeros y les puedo, digamos, contar situaciones o escucharlo. O sea, uno tiene una habilidad siempre en la vida. Pues vamos a descubrirlas. Y no solamente vamos a descubrirlas, sino que vamos a contarlas, ¿cierto? Pueden ser creativas o pueden ser de innovación, que ustedes en algún momento reciben algo en su casa, un muñeco, alguna cosa, y ustedes inmediatamente tratan de transformarlo, de cambiarlo, y siempre sucede lo mismo. Es decir, vamos a mirar cuál es su habilidad. Debe ser líder, y el líder necesita ser tenaz y persistente. El líder que ante el primer problema se ofusca, se enfrenta con los demás, no es un líder. Es una persona que debe retirarse de, de alguna dirección o de alguna parte donde ella en ese momento maneje un grupo de personas. ¿Por qué razón? Porque es que el líder esencialmente tiene esa capacidad de, en términos modernos, de resiliencia, ¿cierto? Esa resiliencia que le hace que usted ante cualquier problema tenga la tranquilidad de soportar lo que le sucede y seguir adelante como si no hubiese sucedido nada. En cualquier circunstancia, en cualquier momento, uno tiene que tener esa tranquilidad, esa capacidad, esa tolerancia frente a los demás. Y esa tolerancia significa que aun cuando a usted le digan cosas imprudentes, usted no se inmuta, usted está tranquilo y más bien usted trata de llegar a un acuerdo con esa persona. Si usted tiene esas condiciones y esas características, usted es un líder. De lo contrario, usted no debe estar allí porque lo que va a crear es un problema con los demás. Otra característica es la motivación. Uno siempre debe ser optimista. La persona que en algún momento viva frustrado, viva, digamos, con el pensamiento de que las cosas no le funcionan y que porque siempre a mí, y que está perdido. Está perdido porque nunca va a encontrar una respuesta a esa situación que es motivada desde su
propia forma de autoestima. Si usted no se quiere, usted permanentemente está creando situaciones complicadas para obtener lo que quiere. Usted mismo se va a culpar de que no consigue las cosas o va a culpar a los demás. Algo que nosotros tenemos y que debemos romper es que siempre tenemos a quien echarle la culpa. Y si algo sale mal, es que usted me dijo, usted me aconsejó. Recuerda cuando les estaba hablando, de que cuando se va a crear una empresa, uno consulta con los demás. Y entonces si en algún momento la hermana, el tío, la abuela, la mamá, le dicen ¿por qué no hace esto? Y algo sale mal, va a tener la disculpa por hacerle caso a usted. Por eso es que siempre la persona debe tener, o debe tomar más bien, su propia decisión. Ser optimista, yo voy a obtener lo que quiero, por encima de cualquier circunstancia. Y cuando uno tiene esa personalidad para lograr lo que quiere, la idea de ser empresaria es lo mejor que le puede suceder. Debe tener la capacidad de planear. Recuerda que estamos hablando de los riesgos. Cuando uno planea, es muy difícil en algún momento que usted entre en crisis o que asuma riesgos, porque usted normalmente ha pensado qué hacer, cómo hacerlo, dónde hacerlo y con quién hacerlo. Eso es planeación. Usted piensa en todo. Es que voy a colocar la empresa, pero yo tengo que tener en cuenta que hay productos, digamos, similares, productos mejores, que tengo que enfrentarme a un mercado muy competitivo, que siempre va a tener algo que usted tiene que superar. Pero si usted lo planea, normalmente a usted le va a ir bien, porque esa situación no lo va a coger a usted desprevenido. Usted lo planeó. Usted ya lo tenía dentro de las ideas con las cuales iba a entrar a competir y a crear su propia empresa. Tiene que tener una destreza. La destreza, digamos que es muy similar, no es lo mismo a una habilidad. La habilidad es mental, la destreza es manual, ¿cierto? Usted es diestro para manejar, qué sé yo, para conducir, ¿cierto? Usted es diestro para tomar decisiones. Usted es diestro para manejar la mano derecha, por decir alguna cosa, ¿cierto? Y usted es diestro para enfrentar situaciones nuevas y poder defenderse y poder responder. Eso lo hace a usted diestro en algo. Cuando usted entra a una empresa, lo primero que tratan de encontrar en usted es para qué es bueno. Entonces le hacen exámenes, diferentes tipos de exámenes de carácter psicológico, sociológico, de conocimientos, y ahí se va a determinar para qué es bueno usted. Usted tiene una destreza en algo que lo diferencia de los demás, ¿cierto? El futbolista porque es diestro, porque maneja bien sus piernas, porque tiene más decisiones oportunas, porque le gusta jugar en conjunto, ¿cierto? No juega para sí mismo, sino que sabe que tiene una cantidad de compañeros y que debe compartir con ellos y que debe buscar no su propio merecimiento personal, sino el del equipo, ¿cierto? Trabajo en equipo, fundamental en los tiempos de hoy en día. El que no trabaja en equipo definitivamente está condenado a perder, porque uno no puede manejar absolutamente todo el conocimiento en las diferentes áreas a las cuales uno se va a enfrentar: economía, financiera, contabilidad, de organización, etcétera. Hay algo que es novedoso en términos del emprendedor, y es el pensamiento crítico, ¿cierto? Si algo se está tomando como un punto clave dentro del desarrollo de emprendedores, es ese pensamiento crítico. Pensamiento crítico no es criticar todo lo que le presenta, ¿no? No es encontrarle siempre situaciones con las que uno está en desacuerdo a lo que los demás están planteando. Eso es lo más fácil. Lo más fácil es criticar. Bueno, pero aporte soluciones. Diga usted por qué razón no está de acuerdo.
Y si no está de acuerdo, ¿usted qué plantea? Y la mayoría de veces, por no decir que el 100%, la gente no tiene ni idea de cómo hacerlo mejor. Pero le fascina criticar. Pero lo que estamos hablando en ese momento no es de ese pensamiento crítico destructivo, sino del pensamiento crítico constructivo, que es cambiar la mentalidad de pensar en forma lineal para pensar en forma crítica con una posibilidad de generar cambio. Entonces el pensamiento lineal es el que me lleva a actuar como lo hacen todos. Y entonces yo siempre pienso igual a los demás y sigo copiando exactamente lo que hacen los demás. Es como cuando usted está en la universidad o en el colegio o en la secundaria y el profesor le enseña algo y usted se lo aprende de memoria y usted no sale de allí y lo repite como un lorito. Pero usted, ¿qué le está aportando a ese pensamiento? ¿Qué le está aportando a esa idea? ¿Qué está construyendo como persona? ¿Dónde está su construcción mental? Y cuando uno les pregunta, normalmente repito, simplemente, digamos en un momento determinado, repiten tal cual lo que le dijo el profesor. Y eso es una mala enseñanza desde la universidad, porque lo que se debe enseñar es a pensar en el cambio, construir con sus propias palabras, ¿cierto? Tener claridad en las ideas y transformarlas en mi propio pensamiento. Hacerlo mío, pero con mis palabras, no con las del profesor. Resolución de problemas. Esa sí que es una situación que lleva al empresario a estar siempre, permanentemente, en capacidad de dar soluciones. Digamos que en este momento existen frases que se han vuelto, digamos, una forma de entender lo que le pasa a la administración. Y muchos gerentes que se creen sabios dicen, a mí no me traiga solución, a mí no me traiga problemas, tráigame soluciones. Sencillo decirlo, pero ¿qué tanto usted ha permitido que su empleado realmente aporte? ¿Qué tanto usted ha aceptado todo lo que sucede dentro de la empresa y que otros le dicen que está fallando y usted acepta que efectivamente sí está fallando? ¿Hasta dónde llega ese momento en el que usted como empresario definitivamente está convencido que los demás pueden aportar mejores soluciones que las que usted tiene? Ahí está el problema. Debemos saber resolver problemas. Hablamos del liderazgo, ¿cierto? Como el conjunto de habilidades que sirven para influenciar en la manera de pensar o de actuar de otras personas. Cuando a ese líder lo respetan, no porque ha sido impuesto, porque trabaja en una empresa y el papá lo nombró allá como jefe personal o como contador o qué sé yo, ¿cierto? Sino cuando usted llega a ser líder por su capacidad, por su tenacidad, por su conocimiento, por su carácter. Ese es el líder que se requiere para una organización, ¿cierto? Y para ello, de alguna manera, tiene esa habilidad para que las personas cambien de parecer, ¿cierto? Cambien de parecer significa en un momento determinado que a veces nosotros nos enfrascamos en temas o en situaciones que las complicamos desde nuestro punto de vista. Nosotros somos los que complicamos las situaciones, ¿cierto? Pero si el líder tiene la capacidad de tomar iniciativa y proporcionar ideas innovadoras, ¿quién es la respuesta? El líder no es el que solamente da órdenes, hay que cumplirlas por encima de cualquier situación. No, lo que tiene que hacer es hacerse entender y que los demás, de alguna manera, realicen su actividad sin estar siendo vigilados. Que el jefe es el que mantiene detrás de ustedes, mirando qué hacen, mirando que no esté usted maqueteando, entre comillas, eh, contestando el celular, hablando con sus compañeros, perdiendo el tiempo. Entonces, cuando uno tiene un líder, posiblemente uno sabe que se enfrenta a momentos difíciles si está perdiendo el tiempo y el líder lo requiere. Pero esa es una capacidad que tiene que tener cuando el empleado lo respeta,
Cuando el empleado sabe que también tiene que obedecer, porque para eso es empleado. Y si no quiere obedecer órdenes, pues entonces cree su propia empresa. Y verá que así no tiene dificultades. Ah, que no me gusta lo que le dice. Ah, bueno, mire cómo de alguna manera usted llega a él y le hace entender que la forma de actuar no es la mejor. Pero no se enfrente, porque si usted se enfrenta, finalmente va a perder. Porque el que tiene el poder va a tener la posibilidad de que usted salga de la empresa. Tampoco es una lucha de poderes, ¿cierto? Entonces él es el jefe y él es el que manda y y va a parecer un poquito contradictorio. Y entonces yo, como él es el jefe, entonces yo le obedezco. Y entonces si me manda a hacer cosas que yo no debo, entonces yo las hago. No, tampoco. Hay que entrar, repito, hay que entrar a mirar hasta dónde lo que el jefe dice lo hace con razón y hasta dónde utiliza o mal utiliza el poder que tiene. Y el poder que tiene no es porque él tiene la última palabra, ¿cierto? La última palabra la tiene un trabajo en equipo. Y ese trabajo en equipo sí, finalmente debe ser aceptado por ese líder, por ese jefe, por ese empresario. Las organizaciones dependen para crecer y para perdurar de un líder, ¿cierto? Un líder capaz de establecer una buena comunicación y mejorar la capacidad de integración de los miembros, con el fin de lograr un objetivo en común. Hay otra de las situaciones que de verdad llevan a un gran empresario a serlo, y esa capacidad de comunicación. Cuando el líder cree, como lo miramos atrás, que él es el único que puede hablar, que él es el único que tiene las respuestas, que él es el único que nos dice qué tenemos que hacer, desde su punto de vista, está creando es un ambiente desfavorable, un mal ambiente organizacional. Pero cuando ese líder habla con sus empleados, habla con las personas que trabajan con él, permanentemente está comunicándoles qué es lo mejor que le puede pasar a la empresa, cómo está funcionando la empresa, cómo son sus resultados, ese líder va a tener la participación de todos los colaboradores, ¿cierto? Va a haber una motivación laboral y tengan la plena seguridad de que va a haber un mejor rendimiento. ¿Y cómo lograr que esa comunicación sea efectiva y sea clave en la motivación de los empleados? ¿Cierto? Repito, no es en la estructura jerárquica, no es en el poder, es cómo saberle llegar al empleado a través de la motivación, entregándoles, por ejemplo, ciertos privilegios, entre comillas, relacionados con una consecución laboral, que se aumentaron las ventas, que no hubo dificultad en la producción, que hubo menores devoluciones, y siempre va a haber un motivo para premiar, no solamente con dinero, ojo lo que estoy diciendo, no es solamente con dinero, tampoco se trata de palmaditas en la espalda, ¿sí? Porque muchos dicen, ah, mire que me dieron una medalla, que me dieron un diploma, pero yo necesito comer. Ah, bueno, hay otras formas de retribuir y de darles a entender a los empleados que son importantes, que son valiosos y que lo que le pasa a la empresa es porque ellos son los que participan y son los que lo logran. No es el líder, son los empleados los que consiguen las cosas. Y eso es importante. Entonces, lo más interesante de eso es cómo voy a conseguir motivar a los empleados. En algunas situaciones, mire que solo basta con sacar comunicados en los que se haga evidente el rendimiento de un empleado. Este se siente súper motivado porque los demás lo van a tener a usted como ejemplo e incluso como reto para mejorar lo que usted ha hecho, ¿cierto? Y eso va finalmente a poder conocer las opiniones y las valoraciones de los demás empleados frente a una persona. Entonces, también puede haber
por decir alguna revisión de salarios, de pronto facilitar la situación de las consultas médicas, facilitar el horario, llevarlos a eventos, etcétera, etcétera. Siempre debe existir un diagnóstico de la situación. Siempre debe tener claro, o se debe tener claro, cómo está la empresa. Y digamos que desde un exitoso empresario y académico, Peter Drucker, se creó el DOFA, que son las debilidades, las oportunidades, la fortaleza y las amenazas. Cuando estemos desarrollando nuestra empresa, por allá por la mediados de la siguiente semana, ustedes van a tener que construir el DOFA de su propia empresa, ¿cierto? Ya veremos en su momento por qué es tan importante el DOFA como mecanismo y como herramienta de diagnóstico para saber si nuestra empresa definitivamente es o no es importante y si puede o no tener buenos resultados. La fijación de objetivos, pues claro que es lo más importante, porque sin objetivos, no solamente personales, ya debemos pensar en la empresa y a la empresa debemos colocarle unos objetivos, ¿cierto? Para poder cumplirlos. Y lo más importante es que esos objetivos deben ser coherentes, medibles en el tiempo, alcanzables, aceptados por todos los implicados, flexibles a cambio del entorno jerarquizado y fáciles de comprender. Cuando no son objetivos que algunos dicen, pues este tipo está loco, o qué es lo que se propone, eso no lo vamos a conseguir, porque los objetivos no cumplen con ninguna identificación organizacional, con ninguna meta, con ningún propósito, sino simplemente por colocarlos y dejar a los empleados en una situación de enfrentamiento para poder cumplir los objetivos. Entonces deben ser coherentes, deben ser que yo los entienda perfectamente, que esté dispuesto, volvemos al famoso cambio, al pensamiento crítico. Mi mente siempre debe estar dispuesta a cambiar. Yo no puedo ser una persona que, digamos, se vuelve cuadriculada, que solo acepta las normas, que nunca acepto nada nuevo, que todo lo que está escrito es lo único que yo acepto, sino que yo tengo la habilidad, la posibilidad de cambiar, ¿cierto? Establecimiento de premisas. Entonces, aquí vienen las famosas suposiciones, los famosos supuestos. Yo pienso que mi empresa va a ser la mejor de Bogotá, yo pienso que voy a vender en el primer semestre tanto, yo pienso y yo establezco esas premisas como mecanismo para planear y para durante el transcurso del desarrollo de lo que yo quiero hacer, se vayan cumpliendo cada una de las metas que yo me he propuesto, ¿cierto? Entonces yo tengo que tener unas variables que me permiten controlarla a través de ¿qué? De indicadores. ¿Cuáles son los indicadores? Que miden lo que yo estoy haciendo y lo que yo me propongo. Para darles un ejemplo rápidamente, yo propongo que se capacite el 90% de los empleados de mi empresa. Esa es una premisa, eso es lo que yo quiero. Pero cuando termina, definitivamente no fueron sino 40. ¿Qué pasó allí? ¿En dónde estuvo la dificultad? ¿Quién no cumplió? ¿Dónde está el problema? ¿Cuál fue la dificultad? Y ya comenzamos a establecer, es que no nos dieron permiso los jefes, es que no hubo los recursos, es que la gente no quiso participar porque no le interesó, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo tengo que medir esas premisas, esos supuestos, a través de indicadores. Debo determinar líneas de acción siempre, y ustedes ven que a veces parece repetitivo lo que se está planteando, pero debemos establecer estrategias. ¿Y las estrategias para qué nos sirven? Para poder encontrar una respuesta frente a algo que enfrentamos. Entonces uno puede tener una dificultad, pero se trata de una estrategia. Voy a hacer esto, voy a conseguir esto, ¿cierto? Y miramos alternativas. ¿Cómo lo podré hacer? No siempre hay una sola alternativa, posiblemente dos o tres. Y dentro de esas tengo que seleccionar uno para poder alcanzar los objetivos.
tengo que evaluarlas, ya les dije anteriormente. Si lo que yo me propuse lo estoy alcanzando o no lo estoy alcanzando, ¿cierto? Y de esas posibles situaciones voy a elegir una de ellas, ¿cierto? Pues elijo una línea de acción. Esa línea de acción me va a permitir cumplir no solamente con la propuesta, sino con la estrategia, que en un momento dado es la que me hace o me garantiza, entre comillas, que eso se cumpla. Debemos de tener al mismo tiempo planes alternativos. No siempre debe haber un solo plan. Uno debe tener, y lo hemos escuchado muchas veces, debe haber un plan B. Siempre debe haber un plan B. ¿Por qué? Porque si llega a fallar el primero, normalmente tenemos que estar preparados, ¿cierto? Para actuar de una manera diferente. Y vendría el presupuesto, ¿cierto? Entonces el presupuesto, pues, diría yo que el 60% de la probabilidad de éxito. ¿Por qué? Porque todo lo que usted haga debe contar con unos recursos, debe contar con un dinero, debe contar con toda una serie de limitaciones de carácter financiero o al contrario, darle a otras acciones la cantidad de dinero necesaria para que se pueda cumplir. Vamos a hacer un mini alto en el camino para hablar ya de la ley de emprendimiento, pero quiero que antes de entrar en la ley, ustedes me cuenten allá desde su computador, ¿cierto? Eh, ¿Cómo entienden el emprendimiento? ¿Cómo lo ven? Cuéntenme, por favor. Es como un conjunto de capacidades que debe tener una persona que desea edificar su propia empresa, Sí, porque digamos que si una persona no tiene ese tipo de habilidades, digamos el tema de la resiliencia o de ser perseverante, constante, las primeras veces que va a haber pues seguramente un fracaso se va a dar por vencido y pues va a, a desistir de su plan o de su idea y puede que sea buena para él en forma de lucro y para la sociedad siendo como beneficiosa. sí, perfecto, correcto. ¿Cómo verían ustedes no solamente al emprendedor como persona, sino las características más importantes de ese emprendedor? Yo diría que la iniciativa, o sea, la iniciativa es como el pionero de todo, de tener como la capacidad de iniciar ese proyecto que pues se tenga y pues ahí ya la capacidad de innovar, dependiendo de las habilidades que uno tenga, la motivación que uno tenga, ya ahí uno empieza como tal a generar esa planeación, ¿no? Ese pensamiento crítico positivo, constructivo que mencionabas, eso me parece que es una base para un buen emprendedor. Entonces yo diría que es básicamente eso. Cuando Yo, hablamos de emprendimiento, sí, sí, dime. no, que yo creería que también algo que me parece muy importante es la constancia, el ser muy persistente, porque un emprendedor no se puede quedar con una primera caída, hay que ser persistentes para poder lograr una empresa o poder lograr la idea que uno tiene. Cuando hablamos de pensamiento crítico, ¿cómo entendieron el pensamiento crítico? Mis chinitos, Yo lo entendí como las razones por las que uno no está de acuerdo y la capacidad que uno tiene de entender cómo argumentativamente, o sea, sostenerlo, pero de una manera crítica y pues constructiva, ¿sí? O sea, de la capacidad que nosotros tenemos de transformar esos no acuerdos a llevarlos a una resolución de problemas, ¿sí? Pero de manera positiva. sí. ¿Alguien me quiere aportar sobre el pensamiento crítico? Sí, Yo creería
que también ser como realista, o sea, cuando uno crea una empresa debe ser muy realista y ver las consecuencias que puede tener y tener un pensamiento más crítico y no tanto como tan soñador. O sea, sí es importante, pero la parte crítica, la parte real, la parte de información, datos es muy importante a la hora de crear una empresa. Sí, a ver, efectivamente, parte de lo que ustedes han dicho corresponde a la idea del pensamiento crítico, pero lo más importante del pensamiento crítico es la capacidad de cambio que tiene una persona. Nosotros, por lo general, siempre nos quedamos con una sola visión. Entonces, ¿de qué se trata el pensamiento crítico? De romper con esa visión única que tenemos. Es más, digamos que en psicología se utiliza para hacer un símil del pensamiento crítico como de esas viseras que le colocan a los caballos, si ustedes los han visto en las carreras o algo, para que el caballo no mire hacia los lados, porque cuando el caballo mira hacia los lados se asusta, ¿cierto? Entonces, ¿qué evita que el caballo se asuste? Pues le coloquen esas viseras para que tenga la vista siempre, siempre al frente y no cambie, no voltee, no mire hacia otro lado. Eso es lo que trata de hacer el pensamiento crítico, romper con esa idea, romper con esa posición de pensar siempre en una misma línea. Si ustedes miran aquí, todavía está diciendo determinación de líneas de acción, evaluación de líneas de acción y elección de una línea de acción. Siempre estamos mirando hacia un solo norte. Y el pensamiento crítico desde la sociología, desde la psicología, perdón, y la propia sociología, lo que intenta es que nosotros seamos personas diferentes, que rompamos con ese esquema de que, como les explicaba yo, desde el punto de vista académico. Entonces, todo lo que yo les comento acá, cuando yo les hago un examen, si no me repiten tal como yo les dije, entonces pierden. No, lo que se quiere es que ustedes construyan su propio pensamiento desde su formación, desde su construcción, desde lo que ustedes creen, ¿cierto? Entonces, que lo normal es que en un momento determinado, si yo, a ver, voy a hacer un ejemplo incluso extremo. Si yo me atravieso una calle y el semáforo está en rojo, ¿cierto? Yo ya tengo claro que si lo atravieso en rojo, me voy a estrellar, ¿cierto? Es lo único que yo tengo claro, lo único. Pero cuando el semáforo está en amarillo, normalmente acelero y me paso, ¿cierto? Porque yo sé que se va a colocar en amarillo, pero lo que yo no estoy midiendo es la velocidad o en términos de segundo, cuánto tiempo se puede demorar ese semáforo en cambiarse a rojo. Allí es donde vienen los accidentes. ¿Por qué? Porque usted no pensó, ¿cierto? Que existen diferentes momentos en los que el semáforo puede cambiar y uno casi que automáticamente eh, acelera, ¿cierto? Cuando en realidad lo que hace el amarillo es que debe disminuir la velocidad. Pero repito, uno hace lo contrario. ¿Por qué hace lo contrario? Porque la mente le está diciendo, se va a poner en rojo. Y uno actúa casi que de manera irracional, rompiendo con la prevención de que el semáforo le está diciendo no pase. ¿Sí? Entonces no estoy adaptado a situaciones en las que yo tengo que controlarme, sino que espero que sucedan los hechos para saber que me equivoqué. Es el pensamiento crítico. Vamos a nombrarlo más adelante, de una manera un poquito más amplia, cuando estamos hablando ya de la parte de la idea, ahí vamos a volver a relacionar el pensamiento crítico para que lo tengamos muy, muy, muy claro en el desarrollo de nuestra cartera. Bueno, listo muchachos, vamos a continuar entonces con la parte de la cultura, de la ley de emprendimiento, perdónenme. Resulta que en algún momento les comenté el día lunes cómo el Estado, asumiendo aquella posición que le contaba o que casi que le exigía la Organización de Naciones Unidas a todos los países del mundo, porque quiero que tengan claro algo, el desempleo no es de Colombia,
el desempleo no es de Bogotá, el desempleo no es de Kennedy, el desempleo es de América Latina, de América, incluida Estados Unidos, de Europa y de todo el mundo, porque no hay la cantidad suficiente de empleos para todas las personas que viven en un determinado país. Incluso países tan desarrollados como Suecia, como Suiza, ¿cierto? Donde el empleo es menos del 1%, tienen desempleo, ¿sí? Primero, porque son países muy avanzados tecnológicamente, y allá prácticamente todo lo que se hace en estos países lo hacen las máquinas. Y las personas que ingresan en esos empleos normalmente son profesionales. Por eso cuando una persona como nosotros, digo yo, nosotros no los que estamos en este momento adquiriendo cierta formación, sino pensamos en ir a mejorar nuestra vida, normalmente nos vamos a ir es como obreros, porque allá contratan a las personas para que hagan lo que los habitantes de allá no quieren hacer. Y entonces terminamos ¿qué? Terminamos siendo empleados, terminamos siendo operarios, terminamos trabajando en una fábrica haciendo lo que los demás no quieren. Entonces les repito, como es casi imposible que haya un cierto 100% de empleo en un país, con mayor razón en países como el nuestro, donde el desarrollo de la tecnología casi que no existe, ¿cierto? Todo lo compramos ya prácticamente terminado y lo único que aprendemos es a mantener algo que ellos nos enseñan, digo ellos los que venden los productos, si venden un computador, ¿cierto? Aquí en Colombia no existe una fábrica de computadores, pero sí tenemos lugares donde hacen el mantenimiento de los computadores, ¿cierto? Si vamos a una fábrica de automóviles, aquí ensamblan automóviles, pero no hacemos automóviles, ¿sí? Porque ellos no van a ser tan tontos de enseñarnos a hacer automóviles. Esa es la diferencia. Pero sí nos enseñan a cómo arreglar partes, a cómo, de alguna manera, tratar de que ese artefacto funcione normalmente. Entonces, como es, repito, casi imposible darle empleo a todas las personas que lo requieren, pues de la única forma que podría eh, suponerse que se puede generar empleo es a través de nosotros mismos. Y con nosotros mismos, los emprendedores. Ya hablamos de todas sus características, toda esa actitud que se debe tener, toda esa habilidad, liderazgo, comunicación que debe tener un emprendedor para poder crear su propia empresa. Entonces, Colombia, desde el Estado, en el 2006, expidió la ley de emprendimiento, que es la ley 1014 de 2006. La ley 1014 de 2006 tiene un principio general: la formación integral en aspectos y valores como desarrollo del ser humano, fortalecimiento del proceso de trabajo asociativo y en equipo. Mire que aquí ya desde la ley, desde la norma, estamos hablando del trabajo en equipo, del trabajo asociativo. Nadie hace las cosas solo. En algún momento alguien me podría decir, pero es que yo conozco un amigo que él solo creó una empresa y ya tiene una empresa impresionantemente grande, tiene mucho capital y es más, incluso ni siquiera estudió, ¿sí? Evidentemente eso es cierto y eso no se puede negar. Lo que pasa es que de 10 millones de personas, una es la que logra independizarse y crear una fortuna con su propia idea, con su propio, digamos, talante, con su propia capacidad para crear empresa. Si todo el mundo tuviera esa capacidad, esa habilidad, esa, entre comillas, suerte, pues no necesitaríamos estar empleados ni buscar trabajo, porque con mi idea yo consigo lo que quiero. Pero repito, eso no es la norma, no es lo general, es lo particular en determinadas personas. Por eso el Estado emite la ley de emprendimiento, para lograr que haya esa posibilidad de crear emprendimiento, de crear empresa, ¿cierto?
reconocimiento de la conciencia, el derecho y la responsabilidad del desarrollo de las personas, porque es que eso es lo que debe propender el Estado, ¿cierto? En lograr todo ese tipo de situaciones de apoyo a quienes quieren los procesos de emprendimiento sostenibles. El mismo Estado genera una serie de entidades e instituciones que van a apoyar la Red Nacional del Emprendimiento, el Ministerio de Comercio Industrial y de Turismo, el Departamento Nacional de Planeación, el Ministro de Educación, el Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, el Ministro de la Protección Social, el Programa Presidencial Colombia Joven, la Dirección General del SENA, 3 representantes de las instituciones de educación superior. Si ustedes miran acá, ya que hay 2 entidades que están generando emprendimiento desde el Estado, desde la educación, ¿cierto? El SENA como el instituto más importante para el aprendizaje y todas las instituciones de educación superior, nosotros estamos allí, por eso estamos haciendo lo que en este momento estamos realizando, ¿cierto? Hay un programa presidencial que es Colombia Joven. ¿Por qué Colombia Joven? Porque les conté también que la mayoría o el problema más grande que existe es en los jóvenes. De los casi 2.600.000 desempleados hoy en día en Colombia, más o menos 1.200.000 son personas entre los 18 y los 25 años de edad. Entonces, imaginémonos cómo será la situación de las personas que tengan una edad superior a esa. Bueno, entonces, esa no la vimos, ¿sí? ¿Esta la vimos? No. Entonces, esta ley del emprendimiento busca fomentar la cultura del emprendimiento, promoviendo el espíritu emprendedor entre los estudiantes, egresados y público en general, y hacer de estas personas capacitadas para innovar, desarrollar bienes tangibles o intangibles a través de la consolidación de empresas. El objeto de la ley es promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, en el cual se propendan y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que establecen la Constitución y los establecimientos en la presente ley. Entonces, ya es una política pública. Esto que estamos viendo es una política pública, ¿sí? Donde se genera esa situación promoviendo el espíritu emprendedor entre los estudiantes egresados, ¿cierto? Porque les comenté también, una cosa es lo que ustedes hagan ahorita en este momento conmigo y otra cosa es la que ustedes finalmente en el último semestre deben presentar como proyecto. Ustedes en los últimos 3 o 4 semestres van a tener necesidad de elaborar un proyecto ya con todos los requerimientos legales y los recursos reales que van a utilizar. Nosotros en este momento lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer es crear una empresa desde un supuesto. Entonces, por eso les digo yo, no se vayan a quedar en que vamos a construir empresas de 10 millones, de 15 millones, porque pues no tienen, eso no tendría ninguna necesidad de estudio. Necesitamos una empresa que finalmente ustedes queden convencidos para que más o menos en quinto o sexto semestre puedan comenzar a reutilizar todo esto que vamos a hacer ahora, pero ya con datos ciertos. Bueno, y vamos a comenzar a ver, bueno, dejémoslo para mañana entonces, para que nos alcance el tiempo mañana. Mañana, ¿qué vamos a hacer? Mañana vamos a hacer 3 actividades, 3, escúchenme bien, para que quede en acta, como se dice. Primero, la evaluación de la carta a García. 1, 2, la actividad relacionada con sus habilidades. Y 3, vamos a mirar en su totalidad la cultura empresarial, ¿cierto? Entendiéndola como las normas y los valores que ustedes me contaron el lunes, ¿cierto? Cuando yo les preguntaba qué era una cultura.
¿cierto? Es el conjunto de normas, de valores y de formas de pensar que caracterizan el comportamiento, posicionamiento del personal en todos los niveles de la empresa, el estilo de dirección, la forma de asignar los recursos, la forma de organizarla a esa corporación, así como la imagen de la empresa. O sea, todo lo que nosotros, ustedes miren este monachito que está al lado, ¿cierto? Donde todos nosotros aportamos desde nuestros valores como persona, porque una cosa es los valores que cada uno de ustedes traiga desde su formación con su familia, con sus padres, en sus colegios, ¿cierto? En lo que en algún momento comencemos a mirar aquí en la universidad. Y otra cosa es que desde la empresa ustedes deben irradiar todos esos valores y crear los valores corporativos, los valores de la empresa. Esto lo van a hacer ustedes cuando estemos viendo la parte técnica. Todos estos valores y esta cultura sistémica la van a hacer en su propia organización, la que ustedes vayan a crear. De una vez y con mucha anticipación, váyanla pensando. ¿Qué quieren hacer ustedes? Porque después de sus habilidades, después de las MIPIMES, vamos a mirar la idea. O sea, el día viernes vamos a mirar la idea. ¿Qué vamos a hacer para poder crear nuestra empresa? De manera que el martes hasta el miércoles de la próxima semana vamos a comenzar a ver la idea y el estudio de mercado. Hay un autor muy conocido en administración, se llama Hidalberto Chiavenato. Él es el autor de Introducción a la Teoría General de la Administración. Es uno de los textos más leídos, sino prácticamente el único obligatorio para los estudiantes de administración de empresas. ¿Por qué? Porque resulta que este señor reúne, recoge todas las teorías administrativas que desde el surgimiento de la administración de empresas se han realizado en el mundo, ¿cierto? La administración de empresas fue creada por Taylor y Fayol, pero a partir de ahí, por lo menos 100, 150, 200 autores han ido agregando ciertos conceptos para enriquecer la administración y el manejo de las empresas. En medio de todo esto, Chiavenato habla sobre la cultura empresarial. Dice que es un proceso planificado de modificaciones culturales y estructurales que visualiza la institucionalización de una serie de tecnologías sociales de tal manera que la organización quede habilitada para diagnosticar, planificar e implementar esas modificaciones con asistencia de un consultor. ¿Qué significa? Que dada la propia organización debe tener una cultura estructural que visualice la institucionalización de las tecnologías que sean al interior de la empresa. O sea, cada empresa tiene unos desarrollos que le son propios. Puede que haya una empresa que produzca, a ver, ¿qué pongo yo? Que produzca juguetes, la Toy, pero hay otra que produce también juguetes, y hay otra, y hay 100. Pero cada organización en particular, independientemente del producto, tiene unos valores al interior de su empresa. Esos valores son, por ejemplo, el compañerismo, la lealtad, la fidelidad, la honestidad, vista desde el punto de vista organizacional. Cuando hablamos de honestidad, no solamente estamos hablando de la honestidad de nosotros como personas, sino de la honestidad de la empresa frente a los demás. ¿La empresa es honesta? ¿Lo que hacemos nosotros dentro de la empresa es honesto? ¿Es válido? A nosotros nos reconocen por ser honestos y no porque nos estemos tratando de aprovechar de un consumidor para, digamos, utilizarlo, venderles productos que tienen problemas. Esa es la honestidad a la que se refiere los valores empresariales, no los míos, ¿cierto? Porque yo puedo ser honesto, yo puedo respetar a los demás, pero cuando entro a la organización y allí suceden cosas que no
están de acuerdo con mi forma de ser. Si yo quiero, pues no lo acepto, o por el contrario, me adapto a esa situación y a mí no me importa que ellos hagan esas cosas mal, con tal que a mí me paguen, por ejemplo. ¿Sí? Cuando yo hago mis cosas, las hago de manera honesta. Pero cuando yo entro en una organización que está haciendo las cosas mal y la acepta, y lo acepto, de alguna manera estoy participando en esa deshonestidad. Y la honestidad que vende la empresa es diferente, repito y reitero, a la honestidad mía. Es un sistema de significado común entre los miembros que distingue a una organización de otra. Elena Granel, en el éxito gerencial y cultural, retos y oportunidades en Venezuela, nos comenta que es aquello que comparten todos o casi todos los integrantes de un grupo social. Esa interacción compleja de los grupos sociales de una empresa que está determinada por los valores, creencias, actitudes y conductas. ¿Cuáles son los elementos de la cultura empresarial? Entre ellos, Shine nos dice que los supuestos inconscientes son las creencias y consideraciones que la empresa tiene en las personas. Es decir, el cómo ven los demás de la compañía. O sea, es la imagen que vende la compañía frente a la gente que es externa. Yo les contaba, si esa empresa vende productos que son mal utilizados o que están mal construidos o mal procesados, ¿sí? ¿Cómo van a ver la empresa desde fuera? ¿Cierto? Y si yo hago parte de esa empresa, yo voy a ser parte de esa situación que denigra de la empresa, que señala a la empresa. Yo soy parte de algo que no está bien, ¿cierto? Entonces ese es un supuesto inconsciente. ¿Cómo me miran a mí los demás? ¿Qué puedo hacer para que la empresa cambie de forma de actuar? Los valores que les hablaba, principios, normas y modelos que deben regir el comportamiento de los miembros de la entidad. Aquí estamos hablando de la parte individual de cada uno de nosotros. Si yo no tengo valores, pues menos valores va a tener la organización, ¿cierto? Entonces, parte de lo que sucede allí es parte de lo que yo aporto, o de lo que yo consiento, o de lo que yo permito. Los artefactos, o sea, los elementos relativos a los resultados que sigue la organización a través de la acción. Entonces, esos productos son el resultado de lo que se hace al interior de la organización. Pero la más aceptada es la de Robbins, ¿cierto? Que nos dicen que la organización es casi como el ADN, ¿cierto? Eso en términos científicos es el ácido decimonucleico, creo que sí, el ADN de cada uno de nosotros, lo que nos da la personalidad, lo que nos distingue a una persona de otra. Entonces, si nosotros como personas tenemos ADN diferentes, las empresas como empresas también tienen una personalidad diferente. Dentro de ello está la autonomía individual, el nivel de delegación, independencia y participación que existe en la organización. ¿Qué significa? Que si la organización no promueve la confianza, que si la organización no promueve la honestidad, que si la organización siempre nos está recriminando, siempre nos está castigando, no existe la motivación, siempre hay una especie de cacería al interior de la organización, pues la situación va a ser bastante complicada, porque es una organización simplemente que persigue a sus empleados y no que los motiva. Tiene que haber una estructura, las reglas y normas que rigen el funcionamiento de la organización y el grado de supervisión o control que se ejerza sobre su cumplimiento. ¿Recuerdan cuando hablamos el lunes del manual de funciones y el manual de procedimientos? Cuando uno no cumple uno de esos manuales, pues efectivamente va a tener problemas con las reglas y las normas que rigen el funcionamiento de esa empresa. Y lo más importante, digamos lo que da la razón de ser de la empresa, es el apoyo de los superiores, ¿cierto? Cuando no hay apoyo de los superiores, cuando ellos se desentienden de la organización y dejan a los mandos medios a que manejen esa organización, posiblemente allí van a presentarse situaciones de conflicto. Esa cultura empresarial, esos valores
van a darnos la identidad, darnos el sentido de empresa, ¿cierto? Es la pertenencia. No sé si ustedes ya hayan vivido capacitaciones en donde los envían a cursos o a programas o van a seminarios o están en una actividad de integración. Y lo primero que les dicen es pónganse la camiseta y les venden el famoso sentido de pertenencia. Es que muchos de nosotros trabajamos en una empresa, pero vivimos, digamos, no nos sentimos incorporados a la organización, no nos sentimos identificados, hablamos mal de la organización, no la queremos y siempre tenemos en mente que esa empresa nos está explotando, ¿cierto? Y entonces cuando eso sucede, yo sí lo diría, es mejor retirarse, porque usted no está identificado, porque usted no quiere su organización. Ah, pero es que yo para dónde me voy, no tengo para... Ah, pero entonces la empresa sí le sirve, ¿cierto? Ahora, tampoco se trata de que usted, como tiene una empresa que le da un dinero y que usted con ese dinero sobrevive, va a aceptar cualquier situación que le impongan, tampoco. Pero sí debe respaldar, respetar y querer a su organización. Y lo más importante, el sentido de pertenencia. Eso es lo más importante. Cuando usted tiene el sentido de pertenencia, usted tiene un reconocimiento, ¿cierto? Porque allí, al interior de la organización, se van a dar de alguna manera, yo les decía, a través del reparto de premios, en función del desempeño, a través de salidas, a través de actividades, viajes, en fin, la empresa puede tener diferentes formas de motivarlo. Tolerancia al conflicto, ya lo hemos hablado muchísimas veces. Para la tolerancia al conflicto se requiere que todos estemos dispuestos a aceptar situaciones difíciles y que tengamos esa capacidad de encontrar una respuesta a lo que se nos presenta. Eso lo vamos, bueno, ya terminemos con esto. Hay dos tipos de cultura empresarial, la fuerte y la débil. La fuerte es la que se nos impone a través de normas, usted lo hace o lo hace, ¿cierto? Y la débil es cuando usted hace lo que quiere y nadie dice nada. Ambas son ya puntos en los que son extremos. Ni debe ser fuerte, ni tampoco debe ser tan débil. Entonces, Stoney nos habla de dos partes de cultura empresarial, ¿cierto? Una que es, y comienza por la de abajo, 3 puntos, perdón. La de la academia, la de nosotros, la que impulsamos desde la universidad, la que queremos que sea, la de club, es la que se da a través de grupos. Entonces hay grupitos que se forman y cada uno tiene su propia cultura. La del equipo de béisbol, que no es más que la de trabajar en equipo, ¿cierto? Y la más importante, o la que todos buscamos, que es la seguridad en el puesto laboral. Como vamos a ver, va a ocurrir en las pequeñas y medianas empresas. Bueno, muchachos, hemos terminado el día de hoy con esta situación, con esta presentación, y espero que ustedes hayan asimilado, comprendido todo lo que estamos tratando de lograr para tener no solamente una cultura empresarial, sino una identidad de emprendimiento. ¿Listo, muchachos? ¿Algún comentario, por favor, antes de terminar? Sí, profe, tenemos una duda, algunos tenemos una duda sobre el mensaje a García. La carta a García. Carta a García. Esta es la situación, sale un mensaje a García, hay unos que salen de 44 hojas, otros de 12, otros de... Sí, hay una común, y perdón que diga esto, porque es la que se consigue en la calle, que es la de 12 o 14 hojas. Sí, es un resumen. La idea principal es cuál es el mensaje. Eso es un mensaje, claro, ¿cierto? Entonces, digamos, una está extendida, porque son las 44 hojas, y otra está muy resumida, que son las 12. Pero el mensaje como tal es el mismo. ¿Listo?
Ok, sí, señor. Entonces, el mensaje a García no, sino carta a García. Carta a García, no mensaje. Ok, Lo listo. que yo les digo es el mensaje, es qué quiere decir, o qué significa, o qué entendemos, o qué aprendimos de la carta a García. Ay, bueno, pero pues, esa era la pequeña duda que teníamos. Yo creo que Ujú. algunos, la Bueno, mayoría. mis niñas. Ok. Entonces, nos vemos el día de mañana. Comenzamos con la carta a García y voy a definir el término de la noche, depende de la pesadilla que tenga, si la hago escrito o la hago oral. ¿Listos? Sí, señor. Bueno, mis Claro que chinitas, sí. que tengan una buena noche para todas y todos. Gracias, profe, igualmente. Muchísimas gracias. Bueno, Bueno, hasta No, profe, luego, que me profe, bueno, les que vaya muy tenga muchísimas buena bien. gracias. noche. Ay, al fin,